Hola, hola, Hola. Hola, buenas tardes. ¿cómo están? Bueno, pues bienvenidos a este live. En este live es la continuación de un gran esfuerzo que estamos haciendo desde la red jesuita y es muy bonito ver caras conocidas para poder dialogar sobre los temas que ocurren en la región de las Américas y que siguen afectando los derechos de las personas migrantes. Hoy queremos hablar de algo muy importante y es de pensar si es posible integrar a las personas en tiempos donde predominan los discursos de odio y de miedo, ¿no? La idea es como pensar junto a Harrison y Annie, que ya les presentaré debidamente, eh, cómo las personas migrantes se están viendo afectadas, como por toda esta narrativa que nos dicen que son personas peligrosas, ¿no? Que en realidad casi que son personas no deseadas cuando todo lo que están haciendo es huyendo de una realidad muy difícil, de la violación de derechos humanos y se están encontrando es con situaciones y muros cada vez más altos que están dificultando sus medios de vida. Entonces, pues bienvenidos y bienvenidas. Esto hace parte de una estrategia que estamos llevando desde la red que se llama Migrar es un derecho y que hemos querido hablar desde la gobernanza migratoria, desde la protección de las personas. Estamos hablando ahora de integración. Hemos tenido unos posts muy interesantes para que después se puedan echar una pasada a mirarlo sobre la integración de la niñez, qué significa integrar en realidad en la protección, ¿no? ¿Cómo significa acoger a las personas y hacerles parte de este todo que es para construir sociedades más diversas? Mi nombre es Natalia Betancourt y hago parte del equipo de incidencia de la red. Y hoy quiero presentarles a Ani Rodríguez del Servicio Jesuita a Migrantes Costa Rica. Ani es feminista, abogada con énfasis en derechos humanos por la Universidad de Costa Rica. Es también notaria y actualmente cursa una maestría de género con énfasis en políticas públicas en la Facultad de Latinoamérica de Ciencias Sociales. No diré su acrónimo porque soy muy malo y me confundo, pero esta es la que está en Uruguay y tiene experiencia en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y en el acompañamiento y protección a las personas defensoras de derechos humanos, población desplazada forzadamente y refugiada, así como en la gestión de proyectos. Y actualmente es la responsable de protección legal del Servicio Jesuita para Migrantes en Costa Rica. Bienvenida, Dani. También tenemos a Harrison Hamby. Él es el coordinador de alianzas estratégicas de la Conferencia Jesuita de Canadá y Estados Unidos, donde ayuda a crear e implementar estrategias de incidencia federal en defensa de los derechos humanos de las personas migrantes. También sirve como delegado estadounidense para la red jesuita con migrantes a nivel Centroamérica, México, Estados Unidos y Canadá. Entonces, Harrison, también muy bienvenido acá. Y vamos a hablar, como les decía en un inicio, de hablar de integración, reintegración, ¿no? ¿Cuáles son los retos que viven las personas en estos países, tanto en Estados Unidos como en Costa Rica? Y quiero comenzar contigo, Harrison, para hablar de Estados Unidos, ¿no? Como el centro de la noticia de Estados Unidos de hace meses ha sido las deportaciones. Hablamos de deportaciones masivas por todos los medios. Las capturas de las personas, encontramos videos tremendos en donde se viola el debido proceso, sabemos que se violan los principios de no devolución, ¿no? Eh, Además, estamos viendo una campaña que sacó hace poco el Departamento de Estado en donde se comparan estas capturas con capturar un Pokémon, o sea, como que se está llevando a un nivel de deshumanización tremendo. Eh, pero también nos preguntamos por la gente que se queda, ¿no? Por la gente que se queda em, en Estados Unidos, gente migrante que ha llegado hace mucho tiempo o que recientemente llegó por diferentes programas y un poco en esas personas que se quedan pensando en ellas. Quisiera preguntarte cómo están viviendo al final las comunidades migrantes actualmente en Estados Unidos, y si crees que estos tipos de campañas han visto afectar la integración de ellas. Y ya te dejo otras preguntitas ahorita más adelante. Muy Ujú. bien, bien. Pues primeramente me gustaría decir muchas gracias por invitarme a este espacio. Este, para mí este tema es súper importante. Yo vivo aquí en Estados Unidos, soy de acá,
pero también viví 5 años hace poco en Honduras y Nicaragua. Y muchos de los amigos míos, no muchos, varios de los amigos míos han tenido que emigrar por varias razones. Entonces, es mi trabajo en este tema, pero también es un tema personal para mí porque afecta de una manera personalmente a muchos amigos. Para explicar un poco el escenario aquí, el Estados Unidos tiene 50 millones de inmigrantes en este país. En un país de casi 400 millones, son 50 que son inmigrantes. Bien, calculan que tal vez 14 millones no tienen documentación. Entonces, es una población muy grande y en las campañas de Trump, digamos, desde 2015, 2014 casi, llevamos este discurso que los migrantes son asesinos, son violadores, son personas que te van a hacer daño. Y hace un ambiente súper difícil. Y ahora hemos visto que este mandato de Trump, este periodo de Trump, aunque a veces hay cosas muy similares con el primero, es muy diferente también. Bueno, no es muy fácil saber cuántas personas han deportado hasta ahora, porque ocultan las cifras, no publican las cifras como antes otros gobiernos han publicado, pero son cientos de miles que se han deportado, tal vez 200,000, 400,000, y la diferencia es que antes muchas personas migrantes que estaban encontrados en la frontera, que se deportaron, tal vez tenían 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas de estar en el país. Ahora nadie está cruzando. Muy poquitos se pueden cruzar. Entonces, todas las deportaciones vienen del interior del país. Es decir, que muchas de esas personas tienen 2 años, 5 años, 10 años, unos 20 años de estar aquí. Hace poco una amiga mía, una vecina, me dijo que su hijo, un compañero de él en la escuela, acaban de arrestar a su papá. Su papá llevaba 25 años de estar aquí en Estados Unidos. Tienen 3 niños, hijos ciudadanos de acá. Nunca ha tenido ninguna documentación, nunca ha tenido la posibilidad. Entonces la comunidad se ha unido para tratar de sacarlo, buscar un abogado, etcétera. Pero esta es una gran diferencia. Siempre hemos visto deportaciones en este país, pero es una cantidad mucho más grande y personas que llevan, no 100% de las veces, pero muchas veces llevan 20 años, puede llevar 30 años. Son personas ya tiempo integrado en su comunidad, integradas en su comunidad. En el tiempo de Biden también había deportaciones, pero la mayoría venían de la frontera o tenían un récord criminal. Entonces, si vos caminabas por la calle sin documentación, si no tenía algún problema criminal o no te podían arrestar por nada, tal vez podías vivir más que todo tranquilamente. Pero estamos en una época súper diferente. Casi 70% de las deportaciones no han tenido ningún récord criminal. Casi 7, más que 6 de 10 de las personas que han deportado no tienen ningún récord criminal, que es muy diferente a las noticias. Las noticias dicen que todos son asesinos, que todos te van a hacer daño, etcétera. Ya sabemos. Natu, vos mencionaste que este video de cómo están capturando migrantes como que fueran Pokémon. Han publicado bastantes videos así. Deshumaniza y también se hace ver como que fuera un juego. Que no afectaba realmente las personas, las familias. Quiere mostrar, y los videos que muestran en Twitter, en otros sitios, los están agarrando muchas veces violentamente, los tiran al suelo y el gobierno quiere mostrar eso. ¿Y por qué lo quiere mostrar?
porque hay tantos inmigrantes en este país, documentados y muchos sin documentación también, y quieren abrir o hacer un espacio con tanto miedo que ellos mismos deciden regresar a su país. Porque el gobierno sabe que no tienen la capacidad de deportar a todas las personas. Deportar 14 millones de personas sería básicamente imposible. Su meta, que han dicho, es como 1 millón de personas por año. Pero prometieron en la campaña deportar a todos, sin importar por qué están, en cuál proceso están, etc. Entonces están tratando de hacer un ambiente no sostenible, no posible vivir. Cuando comenzaron esta campaña de deportación, antes, por ejemplo, había un inmigrante que tenía algún récord criminal, llegaban a su trabajo, lo agarraban y lo llevaban. Pero ahora lo que hacen, lo que estaban haciendo después, llegar al lugar de trabajo, agarrar a él o a ella y agarrar a todos los demás de este lugar. Y si cualquiera no tenía alguna documentación, todos se llevan. Entonces, vos puedes tener 30 años aquí solo viviendo, contribuyendo a su comunidad, no importa. Pero no estaban llegando a las cifras que querían. Ellos han dicho públicamente, básicamente públicamente, que quieren arrestar 3,000 personas al día, casi 100,000 al mes. Y en esta manera no han podido llegar a estas cifras. Entonces cambiaron su estrategia de ir a los lugares donde sabemos que hay migrantes, en las ferreterías donde buscan trabajo, los lugares donde conviven, los restaurantes donde comen. Entonces ahí van y comienzan agarrando a la gente aleatoriamente. Y esto sale en las noticias y hace un sentido de temor súper grande en la ciudad. Hicieron una ley, bueno, no era como publicaron una ley que se pasó en 1940, se llama la Ley de Registro. Lo usaron durante la Segunda Guerra Mundial para registrar a varias personas, pero incluyendo la gente de Japón o la gente de etnia japonés, y meterlos en campamentos por temor del país de Japón por la Segunda Guerra Mundial. Era una historia súper feo, súper vergonzosa del país. Bueno, esta ley están publicándolo nuevamente diciendo que todos tienen que registrarse. Bueno, ¿cuál migrante sin documentación en su propio sentido va a regalar su teléfono, su número de teléfono, su dirección al gobierno solo para que te lleguen y te agarran? No, pero saben que no lo van a hacer, pero da tanto miedo a la gente. Hay un amigo jesuita que me llamó y me pidió hablar con una amiga de él que vive en el estado de Washington, porque él tenía una pregunta sobre esa ley. Entonces yo platicaba con ella y ella me contaba que tenía como 25 años de estar en el país, que trabaja todos los días y si no está trabajando está en la iglesia, haciendo algún grupo o alguna otra cosa. Es una señora. Y me dice, bueno, no me puedo registrar porque no tengo documentación, entonces siento que tengo que regresar a mi país. Entonces, es decir que su campaña hace tanto, otra cosa, hace tanto temor que la gente que han vivido y han contribuido a su comunidad por tantos años, ahora no se sienten bien, no se sienten seguros. Estas deportaciones a ciertos países de África, de Guantánamo, de Panamá, de Uzbekistán, del Secot en El Salvador, son números súper chiquitos, 100 personas acá, 12 personas allá, 20 personas allá, pero hacen un ambiente. Tengo amigos migrantes que me han dicho, yo no quiero que me manden a Cuba o que me manden a Guantánamo, al Secot, yo me voy a ir. Entonces, esta es su idea. Hay muchas iglesias, hemos visto que en el archidiócesis de Atlanta, que está en el sur,
Ellos hacen un trabajo con la gente migrante muy bonito allá y me han contado que están volviendo las misas en Zoom, las misas virtuales, porque muchos migrantes ya no están llegando a la misa. Igual aquí en Washington he escuchado muchas iglesias haciendo lo mismo. La Universidad de Stanford, una universidad súper conocida acá, hizo una encuesta en el Valle de California, un lugar donde hay mucha agricultura. Y en esa encuesta comentaron que 20%, 25% de los niños ya no están llegando a la escuela. Es una cantidad bastante alta. Aquí en Washington, cuando hicieron la operación en agosto, los comienzos de septiembre, había retenes en la calle. Entonces vos estás llevando a su hijo a la escuela, estás yendo al trabajo y te paran y te piden la documentación. Esto nunca ha pasado en mi ciudad. Eso nunca ha pasado en mi ciudad de Washington. Yo no sé si nunca o por lo menos por muchos años. Esto es algo completamente nuevo. Me comentaron que estaba hablando con una amiga que trabaja en Arizona y me estaba comentando que ella hace charlas con grupos de mujeres inmigrantes que antes llegaban 12, 10, 15, ahora llegan 2, llegan 3. Aunque tal vez es una charla con una abogada que te quiere explicar cómo cuidarse, qué hacer en cualquier situación, tampoco llegan. Entonces, es imposible integrarse en una sociedad cuando no puedes salir de tu casa. Están usando el migrante como chivo expiatorio, usándolo como echando toda la culpa a él. Ahorita el gobierno, porque los políticos aquí no pueden llegar a un acuerdo de cómo va a ser el presupuesto del gobierno federal. Los republicanos están diciendo que los demócratas quieren regalar cuidado médico a los inmigrantes sin autorización y por eso no lo van a aceptar. Entonces, es decir, por cualquier cosa que pasen es la culpa del migrante. Echen la culpa al migrante. Había no una ley, pero una norma que decía que la gente de ICE, la migra, no iba a llegar a las escuelas, a los hospitales. Derogaron esta norma y no han llegado en números masivos, pero han llegado unas veces. Entonces ahora la gente tiene miedo. Esto ya está hecho. Igual los cortes, siempre lo que trataban de hacer es decir al inmigrante, vayan a su corte, porque sigue su proceso legal. No sales fuera del proceso legal. Y ahora están arrestando en los cortes, algo completamente nuevo acá. Entonces, hasta los propios jueces no sabían qué hacer en estas situaciones. Entonces, sí hay deportaciones mucho más grandes que antes, pero por el miedo que han creído, yo creo que yo me imagino que cada inmigrante aquí en Estados Unidos tiene cierto temor, porque han visto, está en todas las noticias, en cualquier lugar, no está seguro. Entonces, hace la integración súper más difícil, imposible realmente. Gracias, Harrison, por lo que nos compartes. A mí se me paran los pelos, como decimos en Colombia, como de pensar la sensación de miedo que tiene que haber y como la tristeza también que debe generar, como haber trabajado tanto tiempo, haberse esforzado por llegar allá, no como soñar que tu vida puede ser distinta porque donde vivías ya no podías vivir y encontrarse con esta realidad en donde no puedes ni ir a la iglesia, ni tus hijos pueden ir a la escuela, o las niñeces también tienen el mismo miedo de qué va a pasar con mi padre si lo deportan, ¿no? Como que es escalofriante.
pensar estas situaciones y creo que lo conecto mucho con algo que hablábamos en otro live y era sobre temas de entornos torturantes mismos, ¿no? Cómo esto termina siendo una situación casi de tortura y denigración hacia las personas que están en tu territorio o que están tratando de llegar a otros territorios nuevos, ¿no? Y, y acá lo conecto con justamente lo que queríamos trabajar con Ani o lo que quería preguntarte, Ani, es, de Costa Rica hay dos situaciones muy particulares de las que quisiéramos escuchar, que siento que se conectan muy bien con esta realidad que Harrison nos comparte. Una de ellas es justamente la deportación de personas em, de diferentes, de terceros países que llegaron a Costa Rica, ¿no? Que llegaron al CATEM y que fueron como de estos primeros vuelos en donde se empezó la noticia de están llegando personas extranjeras a países que no son su origen. Y pues sé que ustedes han hecho una documentación muy juiciosa, muy demás, con ustedes y otras organizaciones de sociedad civil. Y al final es como este proceso de deportaciones de personas que no hablan español, que nunca tuvieron un vínculo con el país, ¿no? Cómo ha sido el proceso de integración o reintegración para ellas en un país que ni escogieron y fueron mandados. Sí, gracias, Nata. Y bueno, buenas tardes a todas las personas que nos acompañan. También agradezco mucho como este espacio y poder participar. Tal vez un poco para dar contexto rápidamente, en el mes de febrero de este año llegaron a Costa Rica dos de estos vuelos que ustedes mencionan, con un total de 200 personas. El 40% de estas personas eran menores de edad. Había también dos mujeres embarazadas y como ya pues lo mencionaba Nata, eran de distintos países, por ejemplo, Afganistán, China, Ghana, la India, Azerbaiyán, de Rusia, de Armenia. Entonces, bueno, estas personas al llegar a Costa Rica fueron trasladadas directamente a este centro de atención temporal para migrantes, el llamado CATEM, que está en la zona sur de Costa Rica. Pero la estadía en este lugar se terminó convirtiendo en una detención porque las personas no podían salir de ahí. Además de esto, no había condiciones dignas, ¿verdad? Entonces no hubo condiciones dignas en las detenciones en Estados Unidos, tampoco en el traslado a Costa Rica y tampoco en este CATEM. Importante destacar que ninguna de estas personas hablaba español, ¿verdad? Estaban en un país totalmente desconocido. Algunas de las personas incluso decían que nunca habían escuchado hablar de Costa Rica. Todo esto hacía la comunicación muy compleja, ¿verdad? Al inicio ni siquiera se brindó la posibilidad de información, digamos, para solicitar refugio en este país y tampoco se dieron de forma adecuada las necesidades en materia de salud física, pero también salud psicoemocional, ¿verdad? Por toda la situación que estaban enfrentando. Muchas de estas personas, por estas dificultades, supuestamente acogiéndose a un mal llamado retorno voluntario, regresaron a sus países, ¿verdad? Países de los que habían salido por distintas situaciones, pero que eran situaciones que les implicaban un riesgo si regresaban. Y bueno, en la práctica sabemos que estos retornos son más forzosos que voluntarios, ¿verdad? En Costa Rica más adelante se aprobó un recurso de habeas corpus en donde se obligó a las autoridades costarricenses a que las personas pudieran salir ya de este centro de detención y luego hubo una resolución donde se les otorgaba como un tipo de categoría humanitaria en términos migratorios a estas personas. Sin embargo, esta categoría es por 6 meses, de hecho en el mes de diciembre ya vence, en principio es renovable, pero no hay una garantía de que esto vaya a suceder. Y si bien es un avance que exista esta resolución, también hay una serie de deficiencias porque no otorga la posibilidad de obtener un documento de identificación. Entonces, el no contar con un documento conlleva otra serie de brechas, ¿verdad?, en materia de ejercicio de derechos. Actualmente, algunas de estas familias que continúan en Costa Rica han sido acogidas por una comunidad cuáquera en Monteverde. Monteverde es una zona montañosa de Costa Rica. Recientemente, en una actividad que tuvimos varias organizaciones con apoyo de traducción, algunas de estas personas dieron su testimonio
Y si bien manifiestan muchísimo agradecimiento por estas familias que les han acogido y también por las organizaciones que de una u otra forma han acompañado, relatan cómo su situación es muy compleja, ¿verdad? No pueden trabajar en Costa Rica porque el documento, si bien otorga este permiso, la resolución, no hay un documento físico, ¿verdad? Una tarjetita como una cédula que te dé oficialmente ese permiso. Siguen sin entender el idioma, la cultura es muy diferente, estas personas tienen también muchas necesidades en temas de salud. Y algo que decían que también es como muy impactante es que no entendían por qué estaban en esa situación si lo hicieron bien, ¿verdad? Las personas que estaban rindiendo sus testimonios decían cómo esperaron por muchísimos días para contar con una cita, ¿verdad? De CBP-1, y al final cuando este programa se cancela, ¿verdad? Quedan totalmente a la intemperie a pesar de que intentaron hacerlo de todas las formas posibles, ¿verdad? Y ellos decían, incluso acogiéndonos a estas normativas existentes. También pues pasaron algunas semanas para que las niñas, niños pudieran tener acceso a la educación y ya están con clases también de español, de inglés, pero son idiomas tan diferentes, ¿verdad? Que esto es algo que lleva muchísimo tiempo. No, es impresionante como saber, y es algo que hemos insistido mucho, ¿no? Que desde la red seguimos insistiendo, y es como las políticas que deberían ser permanentes, que deberían ser de Estado, terminan siendo de gobiernos, y cambia el gobierno y cambia totalmente la política, entonces no hay claridad para las personas, pero lo que sí es claro es que sus derechos siempre deben ser protegidos, pero parece que las políticas cuando son temporales como que no les protegieran igual, ¿no? Es muy triste saber eso. Y en eso también lo conecto. Costa Rica también ha tenido otra migración muy grande, ¿no? De personas nicaragüenses que han llegado ya hace mucho tiempo por toda la violación masiva de derechos humanos que está ocurriendo en Nicaragua. Y allí quería saber más cómo ha sido también la integración para ellas, ¿no? Como especialmente qué obstáculos han tenido, cuáles son los retos. Ellos sí hablan español, pero tienen otros tipos de dificultades, ¿no? Sí, así es. Bueno, históricamente Costa Rica, por la cercanía, ¿verdad? Ha sido un país donde muchas personas nicaragüenses han venido a construir sus vidas acá. Mm. Y actualmente por la dictadura, ¿verdad? Y por toda la represión que hay en Nicaragua, sumada a la situación económica, hay muchísimas personas en Costa Rica. De hecho, es el país donde hay más personas refugiadas y solicitantes de refugio de esta nacionalidad. Entonces, uno pensaría que teniendo esos datos, ¿verdad? Se ha dado una mayor integración de la población. Sin embargo, la realidad es que en muchos de los casos esto no sucede, ¿verdad? Y creo que aquí hay que vincularlo también con el tema de la protección internacional, porque han sido muchas las deficiencias que hay, ¿verdad? En el proceso de solicitud de refugio, que justo como lo mencionabas, ¿verdad? Cambia una persona en el gobierno y cambian los decretos presidenciales, cambia la persona funcionaria en la unidad de refugio, cambian las directrices, las formas de sacar cita, ¿verdad? Los procedimientos. Yo creo que un dato muy impactante es que, por ejemplo, una persona que solicite refugio al día de hoy, por la llamada, va a tener su cita apenas para solicitar refugio en diciembre del 2026, ¿verdad? Entonces, pues además de esta larga espera, ¿qué significa esto, verdad? Pues que la persona durante todo ese tiempo va a estar sin un documento de identidad emitido por las autoridades de Costa Rica, y entonces esto conlleva otra serie de problemas, ¿verdad? Que vienen desde temas administrativos como abrir una cuenta bancaria, ¿verdad? Que podría parecernos algo tan básico, pero también otros problemas más estructurales como lo que es el acceso al trabajo, ¿verdad? Al no contar con un documento de identificación que te permita trabajar, ¿verdad? No existe esa posibilidad. O en el otro sentido, se da la posibilidad de trabajar, pero en situaciones informales, muy precarias, sin acceso, digamos, a derechos laborales como salarios dignos, jornadas dignas, ¿verdad? Y todos los derechos laborales que existen, así como también un seguro social, ¿verdad? Un seguro médico. Entonces va como en una cadena
porque entonces si no se cuenta con este seguro médico, con el seguro social, tampoco hay acceso a la salud, ¿verdad? Y entonces si no hay acceso a la salud, entonces ¿cómo podemos seguir desarrollándonos en el resto de ámbitos o de aspectos de las vidas cotidianas? En términos de educación, también, pues, si bien han habido algunos avances, protocolos del Ministerio de Educación Pública, que es el ente encargado acá, y también en las universidades, lo cierto es que sigue existiendo una brecha porque siguen dándose situaciones discriminatorias por parte de personas funcionarias o incluso personas que ya estaban por terminar su carrera y ahora tienen dificultades para obtener sus títulos, sus notas, porque no existe esa posibilidad de regresar al país de origen. O por ejemplo ya equiparar su título, ¿verdad? Personas profesionales que quisieran ejercer acá su profesión y por estos requisitos no es posible. Y yo creo que también es como importante tomar en cuenta que existen distintas situaciones dentro de la misma población nicaragüense, ¿verdad? Hay muchas mujeres que han tenido que venir a Costa Rica por situaciones de violencia de género, pero también hay muchas personas en riesgo de apatridia que también requieren una protección internacional, las niñeces, ¿verdad? Las personas misquitas que también tienen una cultura diferente y que en este caso tampoco, ¿verdad? Hablan el idioma español. Personas que cultivan la tierra y de repente acá en Costa Rica cultivaban la tierra en su país y de repente acá en Costa Rica tienen que vivir en San José, donde no hay espacios para realizar estas labores. Y creo que también muy vinculado con lo que mencionaba Harrison, ¿verdad? Un ejemplo claro de cómo esta integración no se ha logrado es la cantidad de personas que durante el año pasado se fueron a Estados Unidos con estos programas de movilidad segura o reasentamiento, justo para intentar conseguir una mejor integración, mejores condiciones de vida y que lamentablemente, ¿verdad? Por lo que estamos viendo, no es algo que tampoco esté ocurriendo en este país. Y también por cuestiones de seguridad, porque lo cierto es que en Costa Rica se ha comprobado que muchas personas de Nicaragua han sufrido persecución acá, atentados contra su vida, ¿verdad? Asesinatos también, y aunque los estados y el estado de Costa Rica tienen la obligación de garantizar esta protección, pues ha existido muchísimas deficiencias. Es, no sé, yo siempre siento muchos escalofríos cuando uno escucha estas historias, ¿no? En ambos relatos pensaba em, cómo al final lograr protegerles e integrarles. Nosotras al inicio de esto de pensarnos, cuando hablamos de integración, ¿de qué hablamos? Pensamos, pues al final es un dicho de construir un todo. ¿Y qué significa construir un todo? Es que garanticemos todos los derechos, ¿no? Que estas personas que están entrando en esta parte de un todo se les pueda garantizar los derechos de seguridad básicos, o sea, de vida, eh, que es lo mínimo que cualquiera podríamos pedir, ¿no? Como que para nosotras hay cosas tan cotidianas y que tanto damos por sentado como lo que tú decías, acceso a la banca o de pronto solo tener un dolor de cabeza y poder ir a acudir a un médico tranquilamente a decir, ayúdeme, o solo poder contar con un documento que diga tu nombre y que alguien más pueda saber tu nombre, ¿no? Em, Me parecen situaciones que se vuelven como que cuando no logramos una integración efectiva y real para la gente que ha tenido que salir de sus territorios forzadamente, pues se vuelve como un camino más y más doloroso en esto. Y, y ya porque vamos acercándonos al tiempo de cierre, quisiera como en este pensamiento de cómo construir un todo, cómo seguir pensando en sociedades más diversas, porque ya sabemos que hay muchos retos desde los gobiernos, hay muchos retos desde las políticas. Acá creo que los ejemplos que ustedes trajeron son muy claros de cómo los estados no están garantizando los derechos de las personas que han tenido que emigrar, pero también me pregunto y es cómo como sociedad, como persona que camina día a día y se encuentra una persona migrante, cómo podemos reexistir y resistir ante estos discursos de odio que están permeando tanto, ¿no?
cómo podemos hacer para que eso no, como que no se inserte y no se naturalice en nuestro día a día. Eh, y por un lado quisiera pensar como por eso, ¿qué podemos hacer al menos para tratar de fortalecer la integración en Estados Unidos en estos tiempos de que ya tenemos hasta miedo de salir a misa? ¿Y qué podemos hacer en el caso también de Costa Rica como para acoger y proteger a estas personas o también apoyarles a sentirse acogidas en un lugar que busca ser su nuevo resguardo, ¿no? Entonces, ahí si quieren comienzo con Harrison porque hice las dos juntas. Disculpen. Muy bien. En una situación muy difícil como lo que tenemos ahorita, em, este, muchas veces tenemos la tendencia de echar la culpa y gritar y em, tener tanto como odio, pues. Em, en este país tenemos una división bastante grande y cómo tratamos de sanar esta división. Entonces, en mi experiencia, yo no trato de convencer a nadie de mi punto de vista. Lo que hago es cuento las historias de las personas que han migrado, que yo conozco, que son personas luchadoras, que son personas tan amables, y dejar que los demás lleguen a sus propias ideas. Y de vez en cuando hay la oportunidad de invitarlos a conocerse entre ellos. Y ya la idea de que ellos son un migrante, realmente yo creo que la mayoría de las personas que tienen tanto miedo al migrante o tienen ideas del migrante que no son ciertas, es porque tal vez no conocemos a uno. Y ya conociendo a mi amigo Jorge o mi amiga Diana, es imposible ver un asesino en los ojos de Jorge o una persona que te va a hacer daño en los ojos de Diana. Entonces, siento yo la manera que la manera que podemos, tal vez que sea lento, pero avanzar un poquito, es tratar de sanar las divisiones tan profundas que existen en este país. Gracias, Harrison. ¿Ani? Sí, yo lo pienso como en dos vías, ¿verdad? Creo que como organizaciones que también pues se vive una época compleja en temas de fondos, ¿verdad? Que no es un secreto que muchas han sido afectadas, hemos sido afectadas. Seguir uniendo esfuerzos, ¿verdad? Creo que seguir el ejemplo de muchas de las comunidades de acogida y en el caso de Costa Rica también algunas organizaciones que creo que es importante nombrar por la gran labor que hacen, ¿verdad? Como Mano Amiga, Casa Esperanza, la red humanitaria local, ¿verdad? Que están ahí acompañando a las personas, compartiendo siempre, independientemente, digamos, de esta disminución de fondos. Y por otra parte, pienso también la importancia de que como sociedad, como habitantes de este país, asumamos la responsabilidad, digamos, y la conciencia de lo mucho que podemos hacer de nuestros distintos lugares, porque yo creo que si bien el Estado es el principal obligado, digamos, de fortalecer la integración de las personas migrantes, como personas ciudadanas, también hay muchísimo que podemos hacer, ¿verdad? No tener esta concepción de que si el Estado no lo está haciendo, entonces yo tampoco lo hago. Y que sí, ¿verdad? Toca exigirle a los estados, toca exigirle a las personas candidatas, que por ejemplo el próximo año hay elecciones, pero también cómo desde nuestros espacios podemos fortalecer esos espacios de intercambio, ¿verdad? Hay muchos momentos, espacios donde esto puede hacerse en las escuelas, en los colegios, en las universidades, en espacios culturales, espacios artísticos, ¿verdad? Pienso, por ejemplo, acá en Costa Rica, cuántas personas nicaragüenses han venido a enriquecernos con su arte, digamos, con su activismo también. Y estas son acciones pequeñas, sencillas, cotidianas, que pueden fortalecer mucho la integración. Y yo creo que también es fundamental no reproducir esos discursos de odio, esos discursos xenófobos, ni toda esa información falsa que utilizan muchas veces ciertos grupos y el gobierno, ¿verdad? Que son justo eso, falsos.
sino más bien como lo mencionaba Harrison, también reconocer todos los aportes que nos dan las personas migrantes en nuestra vida cotidiana, en nuestros trabajos, en la agricultura, en las labores de cuidado, en las organizaciones, en el activismo, digamos, en tantos espacios de nuestra vida cotidiana. Y creo que también el compartir historias, el escuchar historias, ¿verdad? Algo tan básico como eso, como escucharnos entre nosotras, nosotros, nosotres, y con eso poder entender, ¿verdad? Que pues al final lo que buscamos todas las personas es tener una vida digna, ¿verdad? De acuerdo, creo que me quedo con estas dos cosas que dicen de contar historias y escucharnos. Creo que reconocer al otro es parte de esta necesidad de una integración real, ¿no? Como reconocernos como personas, reconocer nuestros cuentos, nuestra música, ¿no? Eh, Gracias por tener esta conversación con nosotras. Hay varias personas que nos comentaron a lo largo del video que también como reaccionando ante estas realidades, como ante saber la necesidad de poner esto en voz alta, ¿no? Y de seguirlo hablando. Entonces, gracias a las que se conectaron con nosotras, gracias Harrison y Anne especialmente por traernos esta conversa y estas historias tan importantes para seguir contando y les animamos y nos animamos también a seguir trabajando para transformar en efecto estas narrativas que se vuelven tan crueles y estas acciones que deshumanizan, pero que acá estaremos resistiendo y resistiendo ante esta realidad. Cuídense mucho. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias, hasta luego.